Bienvenidos a Islandia, un país de belleza sorprendente y clima duro. Un país de hielo y fuego, géiseres y cascadas, paisajes extraterrestres y precios del espacio. El clima aquí cambia cada 15 minutos. Solo pienso, ¿cómo no morirme acá? Todo esto es Islandia. Los habitantes de Reykjavik eligieron a su alcalde para burlarse. Los habitantes locales temen el incesto y a los migrantes de Bielorrusia que llevan años viviendo aquí legalmente. Si no tienes identificación, no eres nadie. También dicen que Islandia se parece a Kamchatka, la península en el oriente lejano de Rusia. Estamos cruzando un charco, qué gozada. Atravesé toda la isla para ver si tiene algo que ver con esta región rusa. Hola amigos, estoy en Reykjavik, la capital y la ciudad más grande de Islandia. Reykjavik está al suroeste de la isla, en la costa del Golfo del Océano. Aquí viven solamente 230.000 personas, es más del 60% de la población del país. En escandinavo antiguo, Reykjavik significa una bahía humeante. Recibió este nombre por el humo de las fuentes calientes naturales que se encontraban cerca de acá. Desde hace mucho, Reykjavik era solo una pequeña aldea y recibió el estatus de ciudad solamente a finales del siglo XVIII. Ahora aquí se concentra toda la infraestructura principal del país: el puerto marino principal, universidades, empresas y el aeropuerto internacional principal. Es allí donde llegan los turistas para empezar a conocer el país. Siéntense cómodos, hoy vamos a ir a un viaje mágico por Islandia. Kamchatka es el equivalente ruso de Islandia. Es famosa por sus volcanes, géiseres y glaciares. Los volcanes de Kamchatka forman parte del patrimonio de la humanidad de la UNESCO. La mayor parte de la población de Kamchatka se concentra en una ciudad grande, Petropavlovsk-Kamchatsky. En torno a la ciudad también hay una naturaleza espectacular, pero la propia ciudad no se parece a Reykjavik casi nada. Más bien recuerda un estacionamiento enorme y desgastado. Vamos a pasear por la capital de Islandia para compararla con el centro regional ruso. De repente veo obras por todas partes en Reykjavik. De una vez se ve que la ciudad está creciendo. Tienen urbanismo en el centro, es el programa Mi Calle. Aquí se ve muy bien cómo instalan la calefacción de los pavimentos. Debajo de todas las calles centrales tienen estas tuberías de plástico y en invierno todo esto se calienta. Por fuera se aplana con baldosas. Pueden permitírselo porque tienen el agua caliente prácticamente gratis. Viene por debajo de la tierra. En otras ciudades es caro hacer eso. Los finlandeses también instalan calefacción en algunas calles. Miren, aquí hay taburetes que están moviéndose. Se ven como si no se movieran, pero con un esfuerzo se mueven. Hay una banca constante cerca de la pared a la que se acercan los taburetes. Allí hay algunos chicos con su sobremesa que aprovecharon que se pueden mover los taburetes. Por un lado, son bastante pesados para que alguien los lleve lejos. Pesan unos 20 kilos. Se pueden mover, pero es muy incómodo llevárselos lejos. Y la gente los pone para sentarse, comer acá y descansar. Son unos taburetes increíbles. Ahora amigos, un ejemplo asombroso del urbanismo islandés. Hicieron una plaza acá. ¿Qué suelen hacer en Rusia?
Hacen fuentes secas en las que se bañan niños e indigentes. Y aquí están evaporando agua. Es como una fuente de humo que, quién sabe para qué, pues están enfriando a las personas. Y aquí hace frío todo el tiempo. Tal vez a alguien le recuerda a los geysers islandeses, pero no es muy divertido caminar por acá porque uno se moja y es dudoso, sobre todo considerando que debajo de este mosaico en el panorama de Reykjavik hay gente sentada. Y toda esta suspensión del agua se dirige a la gente. Un teatro espectacular, flores estupendas en ollas colgadas. Me da la impresión de que estoy en un barrio malo de Moscú y no en Reykjavik. Es lindo que los finlandeses intenten hacer que el urbanismo no deje en shock a los turistas de Rusia, sino para que cada uno vea algo entrañable y familiar. Lo más sorprendente es que en Reykjavik, aunque la ciudad es bastante pequeña y ya saben cómo es el clima de acá, hay patinetas en renta. ¿Quién lo creería? Además, está un carril de bicis para el que los chicos van en patinetas. Y así se ve el ayuntamiento de Reykjavik. Es un edificio moderno construido sobre un estanque. Hay agua por todas partes. Puede ser que logremos entrar y encontrar al alcalde. Por cierto, es bastante chulo que allá va un avión. Hicieron un muro de musgo y piedra volcánica del que sale una cascada, una idea de la naturaleza islandesa. Frente al ayuntamiento hay un monumento. No está titulado, pero decimos que se llama La Carga de la Responsabilidad. Hay una maqueta de lujo allá. Bajamos como si fuéramos a una cueva. Hay un mapa enorme allá. Es la maqueta de Islandia. El edificio está sobre el agua. Hay patos encargados de ensuciar la orilla cerca del ayuntamiento. Cabe destacar que la entrada al ayuntamiento de Reykjavik es completamente libre. Cualquiera puede entrar, no hay guardias ni inspección alguna. Bueno, obviamente uno no entraría así en la oficina del alcalde, pero se puede entrar tranquilamente en los espacios comunes y pasillos. Los patos hicieron del baño por todas partes. Creo que hay que contratar a una persona que limpie acá o expulsar a los patos, porque todo el puente que lleva al alcalde está lleno de mierda. Es especialmente triste que la baranda esté sucia. Se ve obligada a mancharse con los excrementos de aves. Creo que no es correcto. Fue una decisión rara criar patos acá, debajo de la ventana del alcalde. Todo está lleno de plumas y mierda. Un puente cagado lleva al alcalde. Aunque, al parecer, es más fácil encontrar un barrendero o un cazador. Y un buen cocinero para el ayuntamiento, con lo que el problema de los patos se resolverá por su propia cuenta. Y así es como se ve el centro de la capital de Kamchatka. Estoy en el mero centro de Petropavlovsk-Kamchatka. Un templo aún no acabado, un buró, tiene banderas de la URSS, debe haber una oficina del Partido Comunista Ruso. Es muy desagradable estar acá. ¿Cómo se puede hacer eso? Vamos por la calle de Lenin hacia el monumento de Lenin, primer líder de la URSS, y qué fea es la construcción urbana. Basureros, banquetas destrozadas, autos aparcados, un horror. Uno ve a donde sea que mire, todo está lleno de publicidad, de edificios de 5 pisos con desconchaduras. Pero también encontré algo parecido a Petropavlovsk-Kamchatsky en Reykjavik. Bueno, miren lo que está detrás de mi espalda. Es una rampa. Nadie sabe cómo se puede usar. Y es algo muy raro de ver algo así en Islandia. Un país que tiene baño para discapacitados en los lugares más remotos. Un ambiente sin barreras. Uno va por el centro de la ciudad. Allí está el ayuntamiento y apenas a unos 200 metros vemos en una escalera de concreto una rampa absolutamente deshecha. Como si no estuviéramos en Reykjavik, en el centro de la ciudad. Vergüenza al alcalde de Reykjavik. Es asqueroso. Reitero, el puente está lleno de excremento de pájaros y aquí hay una rampa terrible. ¿Cómo es posible? En Rusia todo el mundo se burlaría de eso. Será un laberinto para los alumnos de la escuela. Es una vergüenza. Para el centro de la ciudad hace falta más entusiasmo.
No se sabe exactamente quién descubrió Islandia. Según algunas estimaciones, antes de llegar los noruegos en masas, la tierra estuvo habitada por monjes irlandeses. Más tarde, fue descubierta por el vikingo Nadar, cuando su barco fue llevado al mar por la corriente. Más tarde la isla estuvo visitada por otros escandinavos, uno de los cuales la bautizó como Islandia, lo que lógicamente significa país helado. Detrás de mí está el monumento noruego Ingólfur Arnarson, llamado el fundador de Islandia. Él y su destacamento fueron los primeros escandinavos que en la segunda mitad del siglo IX se quedaron a vivir acá. Otros noruegos siguieron a Ingólfur al dirigirse a la Islandia libre, huyendo del poder del primer rey de Noruega, Harold I. Aquí fundaron a su república escandinava sin vertical del poder. Todas las decisiones importantes se aprobaban en asambleas populares. Los tribunales funcionaban de la misma manera, donde los jueces de hecho anunciaban decisiones. Además, en la reunión principal de toda Islandia, Althing, existía algo como un senado de decanos y un análogo del Tribunal Constitucional. El poder popular duró unos 300 años en Islandia. Después, el país llegó al poder de Noruega y Dinamarca. Islandia está en la parte norte del Océano Atlántico y es la segunda isla más grande de Europa después del Reino Unido. El territorio de la isla es de 103.000 kilómetros cuadrados, es un poco más grande que Portugal y un poco más pequeño que Cuba. La mayor parte de la isla es inhabitable, al estar cubierta de glaciares, volcanes y campos de lava. Por eso los pueblos y ciudades principales están en la costa en torno a la isla. El clima duro y el viento del océano impactan también en la arquitectura local. Estoy en el centro de Reykjavik, cerca de un edificio histórico. Lo extraordinario de la ciudad es el revestimiento de la fachada, que no vemos edificios de madera comunes para edificios como este, sino el tan indeseable para nosotros los aceros. Es el losacero habitual de metal. Es probablemente el material más común de revestimiento de fachadas. Lo verás por todas partes, en edificios históricos, modernos, se utiliza por todas partes. Es provocado por un lado por el clima, por el otro por la distancia entre Islandia y la Gran Tierra, porque normalmente cubrían la fachada con la madera. Es el material más simple y accesible. Si vemos la arquitectura del siglo XIX, por ejemplo, y los edificios no tan caros como los de piedra, con estuco que son ricos. Aquí también se puede ver unos así, pero los edificios comunes, normales, son de madera. Pero en Islandia no hay madera y era muy caro transportarla acá. Por eso a Islandia enviaban y siguen enviando un losacero de metal, que es ligero, barato y fácil de transportar en grandes cantidades. Además, protege la fachada del viento y todos los problemas del clima local. Por un lado se convirtió en un rasgo de acá, pero pasamos por acá y lo vemos por todas partes. Por el otro lado, los edificios se ven raros y baratos. Y quiero preguntar, ¿quién puede utilizar este material? Pero así son las tradiciones de acá. En general, lo más extraordinario para la arquitectura islandesa son las casas con techos de tierra. En cuanto a las casas tradicionales de Islandia, tienen techos de turba. Tomaban piedras planas para hacer la base, ponían unas barras encima, después la llenaban de turba, allí crecía el pasto y era un perfecto aislamiento del frío y todos los problemas del clima local. Aquí se ve bien, un edificio bonito, pero cubierto con losacero. El edificio vecino sí estuvo cubierto con la madera negra por abajo. Es el lujo que se permitió una tienda local. Pero arriba está el losacero de metal pintado de blanco. Aquí está una casa islandesa tradicional. De lejos se ve lindo, arreglado, de este color de coral agradable, con jambaje, abajaderos, cornisas. Pero otra vez, todo está hecho de losacero. Desde lejos, espectacular, pero de cerca provoca preguntas y sorpresa. Y aquí se notan las desventajas de este material. Primero, estéticamente no es muy agradable y un ruso lo asociaría con materiales baratos y no es muy resistente. Cualquier daño provoca grietas imposibles de arreglar. Las casas antiguas se ven desarregladas porque aquí o allá hay grietas o daños de esta capa. Aunque los islandeses la cambian a veces, claro. Otra vez, como el material es barato, es bastante fácil eliminarlo y sustituir por uno nuevo. Un rasgo peculiar del uso de este
este material es que los islandeses no consideran el revestimiento algo importante y lo cambian sin problema incluso en los edificios históricos. Es como pintar una casa. Conservan algunos elementos, cornisas antiguas, cuadros, jambajes, algunos elementos históricos se conservan, como en Rusia cuando lo pintan y aquí cambian el acero por uno nuevo. Así que el edificio no se ve muy histórico, aunque esta casa tiene alrededor de 100 años. Pero si uno se esfuerza, podrás encontrar algunos edificios sin este feo material en la ciudad. Durante la Guerra Fría, Reykjavik acogió una reunión del secretario general de la URSS, Mikhail Gorbachev, con el presidente estadounidense Ronald Reagan. Los líderes debatieron la reducción mutua de armas, pero no alcanzaron acuerdo alguno. Sin embargo, los historiadores llaman a esta reunión uno de los pasos hacia el final de la Guerra Fría. Durante casi toda la segunda mitad del siglo XX, compitieron en política, economía y ciencia, pero no batallaron directamente uno con el otro. Las negociaciones del presidente de Estados Unidos y el líder de la URSS fueron aquí, en Hofdi House. Esta mansión fue traída de Noruega por el embajador de Francia a principios del siglo XX, quien posteriormente se quedó a vivir acá. Unos años después, la casa pasó al embajador del Reino Unido, que incluso recibió aquí una vez a Winston Churchill. Según las leyendas, hay fantasmas que habitan la mansión desde que fue construida y hacen ruido por la noche. Ahora, el edificio acoge reuniones, por lo que los turistas comunes no pueden acceder a él fácilmente. Así que no podré visitar a los espíritus islandeses, pero sí que puedo ver una casa decente, que a diferencia de otras, no está cubierta con esa losacera de metal. Una casa bonita, sí que lo es. Para no ofender a Reykjavik, déjenme mostrarles un edificio de piedra. No todo está cubierto de este material, existen edificios de piedra. Aunque son muy pocos, aquí pueden preguntarme, Ilya, ¿y dónde está la arquitectura moderna? ¿Dónde están esas casas nuevas que están construyendo los islandeses? Vamos a verlas ya. Están detrás de mí, así que ahora voy a verlas. Vamos a ver juntos cómo se ven los nuevos edificios residenciales en la capital islandesa. Primero, construyeron basureros buenos. Sí, en otros distritos vemos unos botes estándares. Aquí hay unos depósitos subterráneos. Por supuesto, como en un país europeo decente, cuentan con separación de la basura. A este bote se tiran los desechos mixtos. En este se desecha el plástico y en este el papel. Es interesante, aquí el pavimento es de concreto. Es a lo estadounidense, no como en Rusia. El concreto allá no se usa en los pavimentos, mientras aquí se crean de este material, aunque utilizan el asfalto en las carreteras. Este es un distrito nuevo, se puede ver la arquitectura, es de 3, 4, 5 pisos, es decir, la altura puede variar, pero la nueva construcción es principalmente de pocos pisos. Las casas son oscuras al estilo escandinavo, vemos principalmente el color gris oscuro, que ha de recordar las playas negras de arena volcánica. Pero al mismo tiempo se aplican paneles nacarados que cambian de color dependiendo del ángulo. Se ve extraordinario, mira eso. Además tiene partes de metal, así se ve el patio, la entrada al portal. Todo es limpio y arreglado por lo general. Es un barrio común, moderno de Europa. Los distritos son muchos acá, no tienen nada de extraordinario. La arquitectura es bastante ascética. Si yo comprara o rentara un apartamento acá, viviría con gusto. Lo interesante es que tienen parillas en los balcones. Así se ve el aparcabicis, negro, de madera, casi transparente, y vemos pasto en el techo. Aquí están las bicis. Por su número se puede concluir que todos los habitantes se han ido a algún lado o no suelen usarlas mucho. Pero está también un estacionamiento subterráneo donde dejan sus autos. Es sorprendente, uno camina aquí en Islandia por este barrio nuevo y no se sorprende con nada porque entiendes que los barrios como este es algo normal para Europa hoy. Un formato normal de viviendas, pocos pisos, patios verdes, cómodo, seguro, todo de calidad, nudos, detalles, hecho de materiales caros. Nada se deshace dentro de medio año. Da gusto verlo y pasar por acá. Y uno se da cuenta de que en Rusia, como con todas las ganas,
Es difícil encontrar distritos así, y si uno se pone en esta tarea, lo contaremos con los dedos de una mano. La arquitectura tranquila del norte, calidad alta, pocos pisos, patios cómodos, seguros. ¿Qué más necesitamos para ser felices? Por ahora, podemos solamente envidiar. Tal vez en algún momento se construya algo así en Rusia también. Y si nos desplazamos a Kamchatka, cuando estuve en Petropavlovsk-Kamchatka, recuerdo el terror que me provocaban los distritos nuevos. Vamos a ver de qué construyeron las casas nuevas. Las hacen de una mierda. Es un horror y una catástrofe. No me refiero al número de pisos. En Petropavlovsk-Kamchatsky no hace falta construir edificios de muchos pisos, pero la calidad. Miren cómo se ven los patios. Hacen pavimentos de concreto y sobre este concreto ponen los parques de recreo. En los nuevos distritos de Petropavlovsk-Kamchatsky. Miren los céspedes y compárenlos con los que hay en Islandia. Es algo completamente opuesto. Si uno ve la imagen desde lejos, puede decir, bueno, Ilya, allí son cajas, aquí también. Pero se trata de detalles. Ajá, nos estamos acercando al portal. Aquí está el equipo técnico. Aquí está el interfono, allí está una tabla, ¿ves? Ahí, con los nombres de los habitantes, la puerta, limpio y todo arreglado, todo bien hecho, el pavimento no se deshace, el asfalto, el concreto son buenos. Los nudos están más o menos bien, hay bancas, todo está bien hecho, limpio, arreglado. Y en Petropavlovsk-Kamchatsky uno entiende que lo hicieron unas personas sin capacidades de construcción apropiada, que no deberían hacer eso, porque todo se deshace. Aquí lo único que se deshace es la etiqueta de un bote de basura. Esto sí se cae, está bien. Es, como decimos, el cielo y la tierra, imposible de comparar. Entro a otro patio y lo único que une a Rusia e Islandia son los parques de recreo. Aquí también es raro ver buenos parques de recreo. Los equipos son caros, pero el parque es así, primitivo, nada interesante. Lo interesante es que los que viven en la planta baja no tienen cerca alguna. Mire, entré desde afuera. Aquí tienen todo sin protección alguna. Aquí tienen una parrilla cara de gas, Weber, porque es seguro, nadie te la va a robar. Plantaron unos árboles pequeños, han de haber ahorrado. A lo mejor no tienen tantos viveros como en Rusia y aquí ni con ganas se pueden comprar árboles grandes. Así es el distrito nuevo. Aquí está otro distrito construido en la orilla, al lado del Golfo. Tiene un muelle. De nuevo, no hay mucha diferencia de lo que ya hemos visto. Balcones de cristal, líneas estrictas, matices oscuros con pequeña mezcla de colores vistosos, como amarillo. Lo interesante es que incluso en los nuevos edificios se utiliza este losacero para conservar las tradiciones. En este caso es de mayor calidad. Esta fachada está cubierta de losacero, es de mayor calidad. La crestería es más pequeña, mira, está hecha bastante bien. Parece que aquí remite a las tradiciones, no se hace con el fin de ahorrar. Y bueno, suena chistoso. ¿Quién podría pensar que este material basura que tanto disgusto me da se haga una tradición y se use para construir distritos nuevos y bastante caros? Todos tienen balcones, parrillas, aquí está un muelle. Los nuevos distritos se ven bastante igual. 3 o 4 pisos, balcones grandes con terrazas donde uno puede poner una parrilla, una zona de recreo, sillas y mesa. Entre las desventajas hay demasiado asfalto. Les gusta llenar todo de estacionamientos. No obstante, todo está hecho bien, limpio, arreglado. Y así es como construyen los distritos nuevos en Islandia. Estos balcones enormes asombran estupendo. Para comparar, las viviendas extremadamente baratas se ven así. Ha de ser muy económico. Son edificios de 2 pisos. Casi no se usan los materiales caros para el revestimiento. Solamente el losacero famoso de Islandia. Amigos, llegué a un distrito absolutamente nuevo. Está a las afueras de Reykjavik.
Las viviendas aquí no son caras para nada. Alguien podría acusarme, decir, Ilya, estás mostrando proyectos caros. También podría haber proyectos caros en nuestro país. Enséñanos las viviendas baratas. Así es como se ve. Patios absolutamente primitivos, todo igual, gris, de materiales absolutamente baratos, nada extraordinario, ni para dónde mirar, nada llama la atención. Comparado con los proyectos que se realizan en Rusia, se puede destacar, a lo mejor, la limpieza perfecta, veo que el césped está cortado, hay asfalto perfecto por todas partes, cruces peatonales normales, hay orden por todas partes. En general, incluso con materiales no tan caros, todo se ve tan cuidado y limpio. Además, no hay cables algunos, todos los cables están bajo la tierra, no hay mocos colgados, por eso el área se ve limpia y arreglada. Islandia es uno de los países menos poblados del mundo. Solamente unas 376.000 personas viven allí. Es un poco más que en Niza y la mitad de lo que hay hoy en Valencia. Islandia es una isla bastante remota de Europa. Los islandeses han vivido aislados de otros pueblos desde hace mucho. Por lo tanto, todos los originales de la isla son parientes lejanos. Por eso, en las citas aquí se pregunta no solamente a qué se dedica uno y cuál es su banda favorita, sino también sobre su árbol familiar para evitar el incesto. En 2013, los desarrolladores locales crearon una aplicación donde la gente puede averiguar sus vínculos familiares. El programa también con la función Incest Spoiler. Es cuando la gente choca con sus teléfonos y si tienen familiares comunes, la aplicación avisa a cada uno. El programa se hizo muy popular en Islandia. Resultó que algunos isleños se encontraron en una situación incómoda al encontrarse con sus ex en fiestas familiares. Pero en las últimas décadas la población se ha hecho un poco más variada. A pesar del clima, muchos migrantes llegan aquí atraídos por el alto nivel de vida. El sueldo promedio neto en Islandia es de 5.500 euros. Por eso, los que vienen aquí son principalmente migrantes laborales. Según datos para 2022, en Islandia residen alrededor de 60.000 extranjeros. Es un 16% de la población del país. Al mismo tiempo, más de 20.000 personas llegaron de Polonia. Para comparar, hay solamente 1.300 españoles acá. La migración masiva de los polacos comenzó a mediados del 2000. Se construía una central hidroeléctrica en el este de Islandia y una fábrica de aluminio. Después del 24 de febrero, Islandia comenzó a recibir a refugiados de Ucrania. Solamente en primavera de 2022 llegaron 600 personas. Islandia es pequeña, vino más gente. Simplemente no pueden con tantos refugiados. Creo que los que llegaron primero tuvieron más suerte, porque les facilitaron hoteles con alimentación, la Cruz Roja les daba ropa. Los islandeses realmente ayudaron muchísimo. Había muchos anuncios cuando facilitaban cuartos gratis. Primero, había todo aquí. La ayuda económica varía. Depende de si hay comida en el hotel que los hospedó. Dan 5.000 coronas a la semana por persona. Es muy poco, pero en un tiempo, un mes o dos, empiezan a pagar 180.000 coronas. Es aproximadamente $1.260. ¿Al mes? Sí, al mes. Pero hacen que uno trabaje. No puedes recibir esta compensación todo el tiempo, porque una persona viene todo el tiempo, al menos que yo sepa. Tienen una reunión, vienen empleadores, comentan qué puestos tienen. Alina es de Ucrania, pero no vino aquí por la guerra, sino por amor. Y no fue amor a la naturaleza, se casó con un islandés. No quería mudarme aquí al principio, tenía mucho miedo. Tuve a mi hijo en Kiev y tardé 7 meses para no mudarme. Pero al final, cuando me mudé, todo me gustó mucho. Creé un blog, fue mi respiradero, me ayudaba a vivir y al final Islandia y yo nos hicimos amigos. ¿A qué te dedicas? Es interesante. Ahora estoy trabajando. ¿Qué eres? Asistente de cocina. ¿Y qué hace esta persona?
Ayuda al chef. Es decir, estás cortando, decorando, cocinando algo. Sí. Lo más interesante, ¿cuánto gana un asistente de cocina en Islandia? No trabajo tiempo completo, tengo una ocupación de un 75% y gano de $2.000 netos, dependiendo del número de horas. Fines de semana, horas nocturnas. Las nocturnas son de 5 a 8. Durante la pandemia estuvimos 2 años sin salir de la isla y a pesar de todo mi amor por este país, realmente empecé a volverme loca. Viajábamos por la isla, nos deteníamos en distintos lugares bonitos. La mayoría del tiempo uno lo pasa aquí. Hay lugares de interés, museos, pero uno va al mismo lugar, al centro, al océano o alguna otra parte, y tienes la impresión de estar encerrado en una jaula. Además, los precios. Uno no puede salir como en Ucrania. ¡Dios! ¡Qué restaurantes tan lujosos tenemos! ¡Y qué baratos son! Lo ves como una desventaja, pero en realidad puede ser una ventaja. Llegas a Ucrania después de vivir aquí, o a cualquier país europeo, y piensas, ¡jaja! ¡Lo compro todo! Así es, sí, uno viene y hace así. Estábamos así en Italia. Gasto dinero y no se gasta, ¿entiendes? Lo más caro es rentar un apartamento. Es un gran problema porque ahora simplemente no los hay. Muchas personas llegaron acá y ahora es imposible rentar un apartamento. ¿Cuánto pagas por el apartamento? Tengo un estudio pequeño, pago unos $850. Ahora estos estudios se rentan por alrededor de $1.100. Si no es un estudio, sino un apartamento de un cuarto, los precios varían de $1.600, $1.500. ¿Cuánto cuesta un taxi de Reykjavik al aeropuerto? Unos $200. ¿Y de dónde los islandeses tienen tanto dinero? Ganan bien. Por cierto, muchos tienen 2 trabajos acá. ¿Qué tan bueno es el transporte público de acá? Por lo general es bueno, pero si quieres llegar a cierta hora, con los cambios puedes calcular mal. Durante unos meses iba en autobús. Al final lo dejé y decidí pasar a conducir. No me gusta conducir, pero en realidad es imposible estar aquí sin eso. La ciudad es pequeña, todo está cerca, pero como uno gasta mucho tiempo en cambios, resulta que voy en coche en 15 minutos y en autobús puedo tardar 1 hora en llegar. La gasolina aquí es más cara que en otras partes, pero en general no me doy cuenta de que es caro, porque un abono para autobús es de $100 al mes. Sí, al mes. Bueno, pues los precios son distintos. Si es Strætó es $100, si es Club un poco más barato, todo es caro. ¿Y la comida? Pues ya estamos acostumbrados. Carísima. Y los productos también son caros. ¿Y el jardín de niños? ¿Gratuito? No, es pago. ¿Cuánto es? Recibimos una cuenta de 70.000 por mes y medio. 70.000 coronas son unos $500. ¿Y si no tienes dinero para el jardín de niños? ¿Tu hijo no va al jardín de niños? El Estado no ayuda de ninguna manera. No hay jardines de niños gratuitos. No, no los hay. Hay privados y públicos. Hay muy poca diferencia. Dicen que los privados son un poco mejor, pero en general todos son buenos. ¿Todos son pagos? Sí, todos. Los privados cuestan un poco más. Estamos muy contentos con los jardines de infancia porque en un grupo de 16 niños habrá 5 maestros. Hay 3.5 niños por cada educador. En nuestro grupo la situación es muy interesante. Tenemos 2 islandesas educadoras, un chico educador, una musulmana y una asiática. Los chicos trabajan en los jardines de niños y es normal. El trabajo y el matrimonio son las maneras más comunes de recibir la residencia en Islandia, pero algunos extranjeros consiguen vivir aquí de manera ilegal. En Reykjavik conocí a Alexander de Bielorrusia, que vive aquí desde hace 6 años, pero lleva solamente 2 años de estancia legal acá. Si no tienes documentos de identidad, no eres nadie. No puedes hacer nada, ni siquiera rentar una vivienda. ¿Cómo encontraste una salida? Cooperaba con las personas que se iban de Islandia. Vivías con documentos ajenos, con nombre ajeno. Era bastante divertido. A la edad de los 20 era una experiencia divertida, pero después ya me cansé. Pero ahora todo está bien. Ahora sí, todo bien. Me casé. ¿Con una islandesa? Sí, encontré a mi amor. No entraría en relaciones para nada. No es que sea seto o intente vivir solo. No, pero era difícil porque en el territorio de nuestros países, la mentalidad, las mujeres aquí tienen más derechos y lo aprovechan de manera más activa. Por ejemplo, como tu mujer aprovecha sus derechos indignándote. No, aquí no hay nada de eso, solamente hay respeto.
Islandia es el país donde ya ganó el feminismo. En el informe del Foro Económico Mundial de 2022, Islandia ocupó el primer lugar en cuanto al nivel de igualdad de género. Las mujeres ocupan puestos importantes en la política y encabezan grandes empresas. Y hace unos años Islandia decidió deshacerse completamente de la explotación sexual de las mujeres. Ahora la isla tiene prohibida la prostitución, clubs de striptease, la producción y transmisión de pornografía. Además, los empresarios locales tienen prohibido ganar de sus empleados sin ropa. Así que incluso en un bar no se puede vestir a las camareras con una ropa demasiado abierta. O sí se puede, pero recibirá una multa dura. Cada año, Reykjavik acoge la Marcha de las Putas. En esta manifestación, las mujeres se oponen a los acosos y abogan por el derecho de las mujeres a vestirse como quieren sin ser condenadas. Según las participantes de la marcha, en este contexto, esta palabra no es un insulto. Esta palabra significa que cada chica tiene derecho a hacer con su cuerpo todo lo que quiera. What is happening here? It's Slut Walk 2015 in Reykjavik. ¿Pagaste por tu novia en las citas? ¿Por tu futura esposa? No, ella pagaba sola. Es muy fácil sorprender a las lugareñas. Solo hay que llegar con flores. No están acostumbradas, así que aquí las mujeres regalan flores a otras mujeres. No es de hombre a mujer. Fue un life hack de cómo ganarse el corazón de una chica islandesa. Regalarle flores, sorprenderla. Una experiencia extraordinaria. Es lo que funciona aquí. Las mujeres no quieren casarse porque en Islandia no tiene sentido. No es tan obligatorio que en nuestros países. ¿Por qué nosotros buscamos tanto el matrimonio? ¿Para qué sirve el matrimonio? ¿Estás insinuando que la mujer necesita un apoyo económico? No. Que la mujer esté en casa cuidándola y el hombre trabaje. Una familia clásica, ¿sí? ¿Para qué necesita el matrimonio? ¿Qué le da? A legalizar la relación para que en caso de separarse pueda exigir mantenimiento. Niño, es para tener un niño. Aquí cuando uno se separa, el niño vive la mitad del tiempo con la madre y la otra con el padre. Para eso no hace falta tener una relación, estar casados. En general, si el niño tiene padre, aunque no tuvieran relación alguna, si por algo nació un niño y ya, el padre asume la responsabilidad de todas las formas. Nadie renuncia a estos niños y el padre participa en criar al niño. Yo personalmente conozco casos cuando son los padres y no las madres los que se dedican a criar al niño. No tuvieron relación alguna, se embarazó, tuvo al niño y el padre se dedica a criarlo. La mujer no acaba en la situación en la que carga con este niño, que lo cuide sola. El hombre comparte las obligaciones. La responsabilidad de cuidar al niño es obligatoria aquí. El hombre lo toma, quiera o no. Los aficionados al patriarcado y valores tradicionales pueden sentirse mal no solamente por el feminismo. Por ejemplo, la calle principal de Reykjavik y la más larga está pintada con la bandera LGBT. Dicen que si uno se para en esta bandera, cambiará de orientación. Y si vuelves a pararte acá, ¿la cambiarás de nuevo? Entre más te paras, más pronto la cambiarás. Y puede ser no solamente eso. Cuéntame, ¿por qué esta bandera está aquí y cómo la ven los islandeses? Y tú, como madre de un hijo, ¿no tienes miedo de que tu hijo corra por acá y después Mimetice? ¿Y quién sabe qué podría pasarle? No, no tengo miedo. La verdad es que no sé por qué esta bandera está aquí. Al menos que lo sepa, la pintaron aquí hace unos años, hace unos 2 o 3, antes de la pandemia, durante el Pride. Bonito. Sí, bueno, es impactante. Todo el mundo viene y se toma fotos. Las estrellas vienen aquí a grabar TikToks, un lugar vistoso. Esta tolerancia se nota no solamente en la capital. En la provincia islandesa me topé con un camino de arcoíris así, cerca de un estadio de niños y de una iglesia. Fíjense, hay niños, unas lindas niñas están jugando con un volantín. Aquí está una cancha de fútbol y aquí, sí, pueden verlo. Todo el asfalto está lleno de un arcoíris. Y hay una iglesia, es un combo. Iglesia, templo de Dios, estadio de niños y 2 niñas pequeñas con un volantín. ¿A dónde se dirige este país? ¿Acaso a un nivel alto de vida, tolerancia e igualdad? No está claro. No entiendo qué es lo que están pensando estos islandeses. Me imagino cuántos casos penales surgirían en la mente de la policía rusa si en alguna parte de nuestro enorme territorio ruso vieran algo así. Una enorme bandera de LGBT que llevará directamente a la puerta de una iglesia. Todo esto está cerca de escuelas, de un estadio infantil. Además, los niños juegan acá. En realidad, eso es muy común en Islandia.
Hay muchas banderas de arcoíris acá. Dibujan arcoíris en carreteras, asfalto. Se puede encontrarlas cerca de supermercados, en gasolineras, entidades públicas. Están por todas partes. Se han convertido en una parte inseparable del paisaje. Y no es por nada. Esta bandera no simboliza la perversidad, ni que al verla los chicos lo harán con chicos y las chicas con chicas, y la nación va a desaparecer. Es un símbolo de tolerancia, de aceptarse a sí mismo. Es decir, significa que toda la gente es igual. Hay que respetarla sin importar si la gente se parece o no a uno. E Islandia es realmente un país muy tolerante y bastante seguro, se puede decir. Así son las tradiciones aquí. Podría decir algo más, pero tengo miedo. No abrirán un caso penal contra los islandeses, pero contra mí sí. Dirán que estoy haciendo propaganda de algo. Pero bueno, son las historias que muestro. Por cierto, en Reykjavik este camino no lleva a ningún club gay, sino el templo principal del país. Amigos, llegué al símbolo principal de la capital islandesa. Es la iglesia Hallgrímskirkja. Hallgrímskirkja. Casi aprendí a pronunciar su nombre, pues es uno de los edificios más espectaculares de la ciudad. Es un templo luterano cuya construcción duró más de 40 años, según el proyecto del arquitecto famoso islandés Gudrun Samuelsson. Dicen que sus obras, el arquitecto aprovechó las peculiaridades de la naturaleza islandesa. ¡Wow! Y a la hora de hacer el proyecto de esta iglesia luterana, Samuelsson se inspiró por la cascada extraordinaria de Svartifoss y las columnas de basalto que la rodean. Estas columnas se reflejaron en la arquitectura. El luteranismo se convirtió en la religión nacional de Islandia a mediados del siglo XVI y sigue siendo la religión oficial y más numerosa del país. Pero por supuesto, las principales atracciones de Islandia no son iglesias ni casas. Lo principal que atrae a los turistas son los paisajes espectaculares de la isla. La naturaleza extraordinaria de Islandia desde hace siglos ha inspirado a artistas, poetas y escritores. En la actualidad, los directores utilizan los paisajes para grabar películas de Hollywood y series de culto. Los valles, geysers y volcanes en muchas cintas jugaron un papel de otros países, mundos e incluso planetas. Por ejemplo, en el Juego de Tronos se convirtió en una región dura de 7 reinos. En la franquicia Guerra de las Galaxias e Interestelar fue un paisaje de otros planetas. En Batman inicia, las montañas locales fueron tomadas por Tíbet. Y en Lara Croft, con Angelina Jolie, Islandia reemplazó la tundra siberiana a la que el equipo de grabación no pudo llegar. Gracias a su naturaleza, Islandia no depende de la importación de petróleo y gas. Muchos países europeos le envidiarían este invierno. Todo el sector energético de Islandia se basa en fuentes renovables de energía. Primero, son ríos rápidos que alimentan a las centrales. Segundo, las fuentes calientes que generan calor, energía y a veces también el turismo. Detrás de mí está una central geotermal. Funciona de la manera bastante simple. El magma calienta las aguas subterráneas, genera vapor, que hacen girar la turbina y genera electricidad. Y al final de todo eso sale agua caliente que se utiliza para piscinas o calefacción. Y el agua caliente, algo necesario e importante. Islandia tiene muchas de estas centrales. En general, como la región es tan volcánica, reciben mucha energía desde debajo de la tierra. Por eso, en cada ciudad más o menos grande hay piscinas. Los islandeses gozan de agua caliente todo el año. Están a cielo abierto. Es asombroso. El clima duro se recompensa con nadar en el agua tibia de la piscina.
y un arroyo sale de la central. Y al mismo tiempo sale el vapor allá. Ha de enfriarse poco a poco, así que ya debe estar más o menos frío. ¡Ah, no! ¡Wow! ¡Es agua caliente! Unos 30 grados. Recorre unos 5 kilómetros y aún así el agua conserva el calor. Se ve el vapor que sale. Esta es la atracción única de Islandia, una ducha eterna. ¿De veras? Es una ducha de la que sale agua tibia, igual de caliente que en una ducha real. Unos 40 grados. Uno puede bañarse, entrar al agua con cuidado. ¡Increíble! Una cosa chula que está al lado de la carretera. Cualquiera puede ducharse. Funciona en invierno, todo el año. Simplemente increíble. Quiero ser islandés. De mí está la atracción turística principal de Islandia, la Laguna Azul. Es un complejo con una piscina azul enorme. En realidad todo es el condensado procesado de una estación geotérmica que se encuentra en el horizonte. El vapor llega arriba de gran profundidad, de unos 1800 metros, hace girar las turbinas y el agua caliente procesada se envía parcialmente a la ciudad para la calefacción y parcialmente la tiran. Antes a nadie le importaba, había un lago acá, pero en los 90 se les ocurrió hacer un balneario acá e invitaban a los turistas que llegaban aquí para untarse con sales, minerales y dejar grandes cantidades de dinero. No es tan fácil llegar acá. Si va en verano, recomiendo comprar billetes de antemano. Se puede hacer a través de la web para ir al horario deseado. En la zona destinada para turistas, la temperatura es de unos 38-40 grados Celsius. Aquí, mira, está la gente especial con chalecos amarillos que vigila que nadie haga nada tonto. Hay un barcito, pues es un balneario bastante lindo. Hay una central eléctrica que funciona y saca humo del fondo. Gracias a esta estación, hay un balneario aquí. Así de maravillosa es Islandia. Aquí se puede bañar gratis. Sin embargo, el agua ya es fría acá. Pero aquí no hay que comprar billetes con antelación, se pueden mojar los pies. Así se ve el camino entre los campos de lava. Por cierto, aquí en Islandia tiene rutas de bicis. Se puede recorrer en bici toda Islandia. Además, aparecen estos carriles asombrosos. Detrás de este musgo hay un hotel. Y es un hotel cerca de la Laguna Azul. En Kamchatka también hay balnearios en las fuentes termales. Así se ve la pensión Svetljashak. Es una muy buena opción. En la región prácticamente no hay hoteles normales. El nivel de los hoteles que hay deja mucho que desear. Solo unas bases soviéticas antiguas o hoteles pretenciosos al estilo asiático. Se da la impresión de que los turistas no son muy esperados en Kamchatka, aunque es turismo lo que podría convertir la región en un lugar próspero. En la región rusa hay destrucción y los islandeses consiguieron construir un país desarrollado y próspero. El PIB aquí excede los límites y en cuanto al índice de desarrollo humano, Islandia forma parte del top de los 5 países del mundo. Aunque el PIB de Islandia es muy pequeño comparado con el ruso, es 5 veces más grande que la economía del distrito de Kamchatka. Un ingreso promedio de Islandia es aproximadamente 3 veces más grande que el sueldo de los habitantes de Kamchatka. Además, Islandia provoca interés en los turistas. Antes del COVID, alrededor de 2 millones de turistas visitaron el país, mientras Kamchatka fue visitada por 240.000 viajeros en ese periodo. Decidí discutir las diferencias y semejanzas de Kamchatka e Islandia con el exalcalde de Reykjavik, Jon Gnarr. Aquí está la capital de Kamchatka. Aquí tenemos un volcán enorme. Quiero mostrarle unas fotos de esta región y escuchar sus comentarios, su reacción. Está bien. Mira, la naturaleza se parece mucho a la islandesa. Sí, se parece mucho. Este es el centro de la ciudad. Aquí está la plaza principal. Y esto es un estacionamiento cerca del ayuntamiento. Aquí está el ayuntamiento y aquí el estacionamiento. Y pusieron una banca detrás de los coches. ¿Qué le parece?
Sabe, en general eso es muy islandés. Dios mío, ¿qué es eso? Es un banco. Un banco de los tiempos soviéticos. No, es un banco moderno. Es moderno. Solo tiene este diseño extraordinario. Tal vez por el clima sufrimos falta de diseñadores, arquitectos, artistas que pudieran hacer un banco bonito. Y esto es un baño público. Sí, en serio, está cerca de la alcaldía. Sí, ha de ser difícil vivir allí. Es simplemente ridículo. Muy al estilo islandés. Aquí está este monumento, ¿lo reconoce? Que si conozco a este chico. No lo conozco. Es Lenin, Vladimir Lenin. Ah, es Lenin. Sí, un héroe de la URSS. Sí, lo conozco. En Rusia estos monumentos están por todas partes. Hay un monumento a Lenin en cada ciudad rusa. En Moscú se puede ver a Lenin en el mausoleo. Sí, eso lo sabía, pero creía que lo habían derrumbado. No, ¿cómo cree? Ahora está por todas partes. Jong-nar no es un funcionario típico. Antes de las elecciones no era funcionario ni político, sino un cómico profesional. En 2009 fundó el partido llamado The Best Party. Por un chiste, de repente obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones municipales de 2010. ¡Felicidades! Gracias. En aquel entonces, Islandia estaba en una crisis económica y la gente votó por una parodia al partido por desacuerdo con los políticos actuales. Además, durante la campaña, John daba promesas absurdas al máximo y funcionaron. Por ejemplo, prometía hacer más caso a las mujeres, que aparezca un oso polar en nuestro zoológico y que dieran toallas gratis a todo el mundo en las piscinas. Es decir, una tontería absoluta. Nuestra principal promesa electoral fue faltar a todas las promesas electorales. Por eso, ya no me importaba qué prometería. La gente pedía que prometiera algo. Sí, claro, lo prometo. Disneylandia en Reykjavik. No hay problema, prometo que lo habrá. Decía que el señor Disney y yo somos amigos en Facebook y que le gustó esta idea, la idea de construir Disneylandia en Reykjavik. Sí, estas eran las promesas. Además, un parlamento sin drogas, eso también lo prometí. En Rusia existe un estereotipo de que un alcalde o presidente debe tener experiencia. Por ejemplo, los medios tildan de payaso al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Dicen que un cómico no puede gobernar un país. ¿Qué opina sobre eso? No existe ningún político profesional. Todo se basa en la fe en cierta persona. Simplemente no lo entiendo. Aquí a mí me llaman payaso y en mi equipo una banda de artistas. ¿Cree que los artistas podrían gobernar la ciudad? Entonces, adelante, voten por ellos. Pero sabe, para ser un artista exitoso e independiente hay que saber de muchas cosas. Uno debe encargarse de finanzas, organización, etc. ¿Acaso es poco? BDSM, Gran Camino con el Alcalde. BDSM, Gran Camino con el Alcalde, por sus siglas en ruso. Hola amigos, es un nuevo programa del show BDSM, o Un Camino Largo con el Alcalde, en el que paseo con los alcaldes por las calles de sus ciudades. Por supuesto, no pude menos que pasear con el alcalde de Reykjavik, aunque fue otrora el jefe de la ciudad. Sorprendentemente hemos encontrado mucho en común con Rusia. Miren qué cuadrado, duro e inamistoso lo es todo. Y allí está un baño público. Sí, pero su baño público se ve mucho más decente. Sí. Aunque John ocupaba un cargo serio, no perdió el sentido del humor. Por ejemplo, a mí me sorprendieron las montañas de basura en el centro de la ciudad. Y al exalcalde le hicieron reír. Mira, esto parece Kamchatka. Es como una invitación a detenerse y tal vez comer algo. Esta mujer va con un niño. Tal vez van a sentarse allí. Nuestro camino estuvo acompañado no solamente por los chistes de John, sino por el ruido de los aviones que pasaban. Además del aeropuerto internacional Keflavik, cerca de la capital islandesa, se encuentra un pequeño aeropuerto de vuelos internos. Está a unos 2 kilómetros del centro de la ciudad. Ven el balcón de allá, es la oficina del alcalde. Trabajaba allí. Y en invierno, cuando el estanque se congela y los niños están jugando con él, yo
Ah, mira, otro avión. Maravilloso. Perfecto. Tenemos el aeropuerto en el mero centro de la ciudad. Muy cómodo. Terrible. Sí, terrible. Sí. Y si quiere grabar una película o serie en Reykjavik, no podrá hacerlo. Es imposible. Porque aquí los aviones y helicópteros están volando todo el tiempo. Es como si vivieran en una base militar estadounidense. Entonces, cuando el prado se congelaba y los niños patinaban por él, salía a mi balcón del ayuntamiento y les gritaba: ¡Es propiedad privada! ¡Váyanse de aquí o voy a llamar a la policía! Y se reían tanto. Y sí, así les decía yo. Es propiedad privada, no pueden patinar por mi estanque. Por cierto, en cuanto a mis promesas electorales, una de mis promesas principales era hacer explotar ese puente de allí. ¿Por qué? Porque es feo, horrible. Aquí se podría construir un puente vistoso que no se pareciera a nada. Pero eso fue lo que construyeron. Se parece a una carretera de Alemania. ¿Cuándo comenzaron a utilizar los aceros en la construcción? Creo que aproximadamente durante la guerra. Han de haberlo traído de los países de la coalición anti-Hitler. Creo que fueron los estadounidenses o británicos, porque construían cuarteles militares aquí, de este hierro. Los lugareños también comenzaron a usar este hierro en sus casas, y ahora está por todas partes. Incluso en los edificios históricos. Sí, incluso en ellos. Es algo como protección del frío. Las ventanas de aquí son muy bonitas, con estos cuadros de madera, con un conjunto de entrada bonito. Mira, hay aquí una puerta de madera. Diría que es una casa típica noruega, como si fuera de catálogo. Sí, pero las paredes no me parecen bonitas. Sí, se ve barato. Esta casa va a costar alrededor de 200 millones de coronas islandesas. No sé cuánto es en rublos. Es un distrito de élite. Aquí vive principalmente la gente muy rica. A menudo es su segunda casa. Y viven la mayoría del tiempo en otra parte. ¿Y qué tan caro es mantener esta casa? ¿A qué se refiere? ¿Cuánto paga por calefacción, electricidad? Relativamente poco. La electricidad y el agua caliente funcionan con la energía geotermal, así que es nuestro recurso natural. Por eso no sale tan caro. Antes había un carril de bicis aquí, apartada especialmente para los ciclistas, pero nadie lo usaba. Ah, mira, ahí va uno. Este carril de bici tenía que llevar a uno a la universidad, pero nadie lo usaba. Puede ver que solamente un par de personas pasaron por acá, no más. Muchos medios estaban en contra de nosotros. Les gustaba tomar fotos de un carril de bicis vacío para su periódico y escribir: este carril de bicis costaba tanto. Miren cuántas personas lo están usando. Es decir, nadie. Cuando era alcalde, ganaba aproximadamente 1 millón de coronas. ¿Al mes? Sí. ¿Antes de cobrar impuestos? Sí, antes. Y después de cobrarlos, unos 600.000. ¿Se considera un sueldo alto aquí en Reykjavik? ¿Alcanza para vivir?
Sí, puedo decir que sí. Pero antes, también podía ganar este sueldo. Trabajaba donde solía trabajar. Así que el sueldo no era algo enorme. Cuando estuve en Petropavlov-Kamchatsky, me asombró cómo la población ensuciaba su estanque. No esperaba ver algo parecido en Reykjavik. John y yo intentamos encontrar las diferencias, pero no resultaron tantas. Se parece, ¿verdad? Solamente falta la madera vieja y será igualito. La madera antigua y los zapatos en el agua. Realmente se parecen, solo que nosotros tenemos una bolsa azul tirada ya. Sí, ¿qué es eso? ¿Gasolina? No, es un fenómeno natural. Eso es natural, es el hierro que contiene el agua. Estas huellas azules, ¿es hierro? Sí. Se ve como gasolina vertida, sí. ¿Quieres nadar un poquito? No. Sí, aquí la mentalidad se parece a la de Kamchatka. Indicas las cosas evidentemente feas e inútiles, pero la gente encoge de hombros y dice, está bien así. Así es su mentalidad. Allí hay algo más. Es un folleto sobre cómo hacerse un vikingo. Por cierto, es una confusión común. La gente cree que si estamos en Escandinavia debe haber vikingos aquí. No los tenemos. No tenemos nada de vikingos. Hubo más vikingos en la historia de Rusia que en la de Islandia. John es un interlocutor interesante, pero no vine a Islandia para pasear por Reykjavik. Uno de mis objetivos principales era el volcán Fagradalsfjall, cerca de la capital que justo antes de mi llegada entró en erupción. Vemos por la ventana un clima típico islandés, un horror. Está lloviendo, las nubes son bajas, pero lo principal es el viento. Ahora voy a enseñar, hay una aplicación que se llama Safe Travel. Recomiendo mucho instalarla porque muestra las carreteras. Si algunas carreteras están cerradas, muestra que lo están. Pero lo principal es que enseña la dirección y fuerza del viento. Aquí también es importante y ahora hay una temperatura de 10 grados en esta carretera. Hay ráfagas de hasta 25 metros por segundo. Es una tormenta fuerte. Se siente que el coche se va de lado. A unos 5 kilómetros del estacionamiento del que hay que subir al volcán, hay un policía que dice que el volcán está cerrado, que no hay que ir allí, porque comienza una tormenta y van a morir. Quiero salir a la calle y ver si realmente es una tormenta. Lo haré. Ya, lo haré. ¡Todo bien! ¡No hay tormenta! Pues... me puse a pensar y decidí abstenerme de ir al volcán. Se da la impresión de que no llegaré con este viento y lluvia. Ahora voy a intentar ver los geysers con este viento huracanado. Pues... el viento me lleva. Entonces estamos... aproximadamente a unos 30 metros por segundo. ¡Bienvenidos a Islandia! Un país de belleza sorprendente y clima duro. Hay unos geysers detrás de mí, pero solamente estoy pensando en cómo no
¡Morir! ¡Aquí! Y ahora, amigos, voy a compartir mi error principal en Islandia. Leí los pensamientos de los científicos inteligentes que decían que si un volcán comenzó a erupcionar, expulsará lava mínimo durante un mes después. Por eso, decidí esperar para volver aquí cuando haga buen clima. Pero ya era tarde. Resulta que los volcanes pueden apagarse igual de pronto como comenzaron a erupcionar. Los volcanólogos van desde la cumbre del volcán en un cuatriciclo y la gente ordinaria va a pie, disfrutando la lava congelada. Y aquí están los fantásticos campos de lava. Todo se heló y uno puede pararse y disfrutar de la vista. Llaman a Islandia el país del hielo y fuego porque los glaciares de aquí se avecinan con los volcanes y geysers calientes. El contraste se debe a que la isla está en dos placas tectónicas y por eso Islandia se observa una actividad geológica alta. Aquí hay más de 200 volcanes de distintas especies y algunos hacen erupción todavía. Antes de que llegara aquí empezó a erupcionar el volcán Fagradalsfjall. Unos días antes de que despertara, se registraron más de 1000 temblores en el área. El Buró Meteorológico islandés recomienda no acercarse al volcán debido a los gases que emite, pero no logra detener a los turistas. Aún así, vienen a ver a Fagradalsfjall. Está detrás de mí. Pero mientras los turistas estaban en camino, acabó de erupcionar. Ahora es un campo helado de lava. Se puede ver la lava roja en alguna parte. En las grietas de las que sale el humo, pero lo interesante de esta historia es que rápido consiguieron crear una infraestructura para turistas. Empezó a erupcionar hace unas 3 semanas, ya hay una carretera, navegación aquí, midieron la ruta, instalaron los postes, organizaron un estacionamiento y un sistema de cobrar por este estacionamiento. Fíjense la navegación, instalada hace poco. Es una navegación bonita, mirador y 6 kilómetros hasta el estacionamiento. Hicieron así un sendero, echaron arena y aplanaron todo lo que podían y se puede caminar con gusto. Fíjense cómo la gente viene también de noche para ver esta lava roja. Instalaron unos focos aquí, se encienden en la noche y empiezan a parpadear. Ahora no funcionan. No sé cómo funciona esto, pero sí que se encendió. Tal vez es un sensor o puede ser un enanito islandés adentro con un reloj que lo enciende según un horario. Pero ahora hay focos en todo el sendero. En cuanto a la infraestructura, en unas semanas hicieron un sendero especial, echaron arena, quitaron las piedras, lo aplanaron para que la gente pueda ir al volcán cómodo. ¡Qué gente tan buena! Aquí están operando unos tractores. Los volcanólogos van en sus cuatriciclos, están allí parados intentando estudiar algo. Los islandeses organizaron el acceso acá y ahora la gente va, disfruta del volcán, aunque ya está apagado, todos con la esperanza de una nueva erupción. Afortunadamente, además de los volcanes, hay muchas cosas interesantes en Islandia. Como no se puede atravesar a una isla en un vehículo común, los islandeses hicieron 2 rutas turísticas principales, la grande de unos días que rodea la isla y uno pequeño que se llama el Anillo Dorado y puede ser recorrido en un día. Pero primero iremos a la tienda para comprar comida. Todo es caro en Islandia porque es una isla y hay que importar todo, así que iremos a un supermercado y veremos cuánto cuesta la comida. Es un supermercado en una ciudad pequeña. En la entrada venden tiendas de campaña. No se ve muy resistente al viento. Manzanas de Italia, 779 coronas por kilo. Uvas, 898 coronas por kilo. Por cierto, las venden ya mezcladas. Espárragos, 2.500 coronas por kilo de estos espárragos secos y tristes.
Aquí ya no queda nada de pan. Las patatas varían. Las pequeñas cuestan 459 coronas por kilo. Y las patatas grandes, 187. La mora azul. ¡Wow! ¿Qué mora azul encontramos? Cuesta 1.800 coronas por kilo. ¡Tómala! Pimiento, 1.600 coronas por kilo. Bueno, bonito y rojo. La frambuesa cuesta 3.600 por kilo. Lo principal que hay que hacer en Islandia es comprar la carne de cordero marinada. Se venden en las gasolineras, en todos los supermercados, en un envase vacío, marinada. Solamente necesitas comprar la carne y la parrilla. Se vende por todas partes y en cada sitio de Islandia se puede detener y comer o cenar delicioso. Mi recuerdo de esta carne es lo mejor que me ha pasado en mi vida culinaria. Así es como se ve. Hay un estante grande con carne, hay croquetas de hamburguesas, todo dividido por Riviere. Estas hamburguesas ricas quieren cobrar 3.327 coronas por kilo, pero no necesitamos hamburguesas, porque hoy estamos buscando la carne de cordero. La carne de cordero, 3.659 coronas por kilo. Ya está envasado, es menos de 1 kilo. Y tiene envase y está marinada. Hay una enorme selección, carne de cordero en marinado de ajo. Para ver cómo recorro esta ruta, vean la segunda parte de mi viaje por Islandia. Amigos, suscríbanse al canal y a nuestras redes sociales para conocer más sobre otros lugares interesantes del planeta. Pongan el cascabel para no perder los nuevos videos y compártanlos con amigos en WhatsApp y Reddit.